elciudadano.gov.es. Y adicionalmente contamos con transmisión internacional por Telesur, Venezolana de Televisión, Bolivia Televisión, Canal 6 de Nicaragua, Televisión Cubana. En este diálogo con el señor presidente Rafael Correa va a estar Emir Sader, periodista brasilero de gran recorrido, quien fue secretario ejecutivo de Claxo y actualmente es comentarista internacional de TV Brasil, medio público de cobertura nacional. Tenemos también la participación de Aldemar Moreno, periodista colombiano, editor de la revista Dinero, realizador del libro Moneda Sana, 7 capítulos claves en la historia moderna del Banco de la República. Recibió junto a periodistas de la revista Dinero el premio Simón Bolívar en la categoría de investigación en prensa 2013 por informar sobre las presuntas irregularidades de la empresa Interbolsa. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Emir, Aldemar, bienvenidos a esta que también es su patria. Un abrazo a todas las ecuatorianas y ecuatorianos que nos siguen desde el país y alrededor del mundo, y un abrazo al pueblo venezolano, boliviano, nicaragüense, cubano y latinoamericano que nos siguen por los diferentes medios internacionales. Bueno, vamos a presentar ahora un breve resumen de lo que era Ecuador antes de esos 7 años, la herencia maldita que ha recibido el presidente Rafael Correa. Este país estaba devastado por el neoliberalismo. Nosotros habíamos tenido un proceso enorme de ingobernabilidad. Es decir, era un Estado caduco, un Estado inmóvil, un Estado realmente que no había vivido ni siquiera un renacimiento, era un Estado medieval. En el momento de la crisis bancaria se ve lo que estaba hecho para mantener el poder de pequeños grupos en el país, mientras la gran mayoría era pero absolutamente excluida de educación, de salud, de los derechos mínimos. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que le damos. Ya tenemos patria. Vamos a alcanzar juntos la verdadera libertad. Nadie puede parar lo que viene pasando. Con 6 años de revolución avanzando. Las mujeres, los niños, los hombres, mi hermano, los migrantes, los pueblos, todos apoyando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Presidente Correa, a lo mejor algunos ya se han olvidado, otros eran muy chicos. ¿Cómo era vivir en ese Ecuador? Bueno, hay cosas que no se olvidan y todavía se sufren, ¿no? El país fue destrozado por una grave crisis. Nunca hemos sido un dechado de virtudes sociales, económicas, de justicia social, de equidad, de democracia incluso, ¿no? Aquí la democracia se la utilizaba a conveniencia, pero lo que ocurrió en la larga y triste noche neoliberal realmente fue criminal. Y eso nos llevó a la peor crisis de la historia del país, año 1999, 16 bancos quebraron. Ecuador no era un país donde la gente buscaba migrar, al menos masivamente, pero en 3-4 años se calcula que salieron cerca de 2 millones de ecuatorianos. Las cifras no revelan la tragedia humana que eso significó, no reflejan adecuadamente aquello. Eso significó que en cantones como Chimbo, provincia de Chimborazo, Chunchi, provincia de Chimborazo, en Chunchi, tengamos más de la mitad de los niños creciendo sin sus padres. Empezó el suicidio infantil desconocido en nuestro país, chicos de 12, 13 años que se nos suicidaban porque su papá y mamá estaban en España, en Italia, y todavía tenemos centenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en el extranjero, madres que perdieron la vida de sus hijos, su adolescencia, su niñez, porque 12, 13 años, 14 años sin haber podido regresar a la patria. Era un país desesperanzado, descorazonado.
desinstitucionalizado, era el sálvese quien pueda. Las Fuerzas Armadas buscaban el abandono que sufrían del gobierno central, tenían sus empresas, buscaban la autogestión, dedicándose a otras cosas que no era a la defensa nacional. Los municipios se privatizaba la seguridad, hacían lo que no tenían que hacer, dar educación, salud, que le corresponde al gobierno central, y el gobierno central se ponía a faltar calles, todo en función de la coyuntura, del oportunismo, la educación pública destrozada. Entonces, realmente encontramos un país en ruinas, entre comillas, con grandes contradicciones también. Los que nos quebraron en el 99 fueron los bancos. En 2 años los bancos estaban rompiendo ya récord de nuevo en utilidades. Aquí había cosas que no escandalizaban. Tasas de interés en dólares de 20, 22%, porque si usted aumentaba $5, ¿sabe cuánto era el salario básico cuando llega al gobierno? $160, y para la empleada doméstica era $80. Si aumentaba $5 el salario básico, era demagogia, pero esas tremendas tasas de interés en dólares era justo y necesario, ¿no? Así tenía que ser. Entonces, un país realmente destrozado, insisto, en base se imponía el poder financiero, la sociedad en función de los bancos, no los bancos en función de la sociedad, pero felizmente pues esa dura etapa la hemos superado, no hemos ni de lejos resuelto todos los problemas, pero hemos logrado lo más importante. Ese fue mi mensaje el 24 de mayo pasado. Hemos superado esa desesperanza. Hoy se ve cohesión, se ve autoestima, se ve fe en el futuro, se ve un proyecto nacional, y eso es fundamental para salir adelante. Claro, señor presidente. Menciona usted claramente las líneas generales de lo que encontró, y allí ya uno empieza a entender una de las causas de semejante desastre, y era la situación económica, la manera como la economía se administraba en ese momento. ¿Qué encontró usted? En ese momento eran inflaciones elevadísimas que golpeaban claramente el bolsillo de las personas más pobres, etcétera. ¿Qué encontró usted en materia económica? Eso fue antes de la crisis, ¿no? No hubo hiperinflación, pero se previó una hiperinflación, y ese fue el argumento para dolarizar. Para mí el remedio fue más caro que la enfermedad, pero nadie ha negado que un tipo de cambio fijo extremo como la dolarización controla la inflación, pero nada más. Para en cambio lograr crecimiento es un lastre, ¿no? Una moneda, un tipo de cambio fijo extremo, una moneda rígida, incluso es una gran vulnerabilidad para el país no tener moneda nacional e importar la política monetaria de un país extranjero. Si coinciden nuestras necesidades con las de Estados Unidos, coincide la política monetaria. Si no, puede agravar los problemas cíclicos de la economía ecuatoriana. Pero sí encontramos un país saqueado, ¿no? Por ejemplo, a nivel de petróleo, de cada 100 barriles se nos van 80 las transnacionales. Un país hipotecado para servir una deuda externa en gran parte ilegítima, y la deuda social no importaba. Entonces era un país realmente con las prioridades totalmente alteradas, en función de las relaciones de poder que existían en ese momento. Y lo que mandaban era el capital financiero, el poder mediático, burocracias internacionales, países hegemónicos. Ahora manda el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué decidió mantener la dolarización y seguir con ese esquema, y digámoslo, no impuesto, pero sí adoptado? Porque en economía hay cosas que son muy fáciles de hacer, un subsidio, y tremendamente difíciles de deshacer. Los costos de salir de la dolarización, yo jamás hubiera adoptado la dolarización. Si fue tan buena idea la dolarización, ¿por qué Colombia no dolariza? Porque la moneda es un instrumento fundamental de política económica, de coordinación social, un símbolo de soberanía. Y Ecuador, miren lo que está pasando en la Unión Europea. Uno de los problemas es que no tienen monedas nacionales, sino una moneda común. Nosotros tenemos una moneda extranjera, pero los costos de una salida de la dolarización serían catastróficos. Es como que si usted alquiló un departamento y resultó que no había agua caliente, fallaba la calefacción, etcétera, pero cambiarse nuevamente es demasiado costoso y prefiere aguantar esos males. Pero si hubiera sabido al inicio cómo era ese departamento, jamás lo hubiera elegido. Uno lee y después no puede imaginarse cómo ese país podría sobrevivir con 7 presidentes en 10 años. ¿Cómo era posible? ¿Qué continuidad de política? Buena pregunta. Mire, nosotros trabajamos muchísimo, y créanme que trabajamos bien, y somos eficientes, y así no nos alcanzamos. Yo no me imagino cómo, es difícil imaginarse cómo sobrevive el país con el caos institucional, la inestabilidad política, usted bien lo ha dicho. En 10 años, 7 presidentes, menos de 18 meses por presidente. ¿Cómo se podía gobernar el país de esa manera? Duplicidad de funciones, anarquía, un presupuesto
en base al más sapo, al que más influencias tenía, no en base a la planificación nacional. No había Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el país subsistía porque Dios es grande, seguramente Dios es ecuatoriano. Otro tema importante que lo he percibido durante este periplo que hemos hecho por Ecuador y que vamos a continuar mañana rumbo a Guayaquil, es primero la imagen de los ecuatorianos acerca de sí mismos, y es un énfasis que usted ha hecho y que lo hace públicamente y lo acaba de hacer en esta presentación, y dos, la imagen de Ecuador en el exterior. Usted, en medio de situaciones muy polémicas, pero le ha dado estatus al Ecuador, y la interlocución con ustedes no es ya una interlocución de quien domina contra un dominado. En ese momento, ¿cómo eran la imagen de los ecuatorianos acerca de sí mismo? Y dos, la imagen de los ecuatorianos en el exterior. Bueno, la imagen de los ecuatorianos era de una terrible inferioridad, si usted quiere, ¿no? De un tercermundismo, que las buenas carreteras solo eran para el resto. Ahora la región admira las buenas carreteras del Ecuador. En eso ayudaba mucho un poder mediático, que es una estrategia para mí deliberada. En muchos casos, puede ser también parte inconsciente, pero en algunos casos deliberada, porque cuando usted es bombardeado todos los días con que es perezoso, corrupto, inútil, lo inmovilizan, y el país estaba inmovilizado, o sea, ya no había nada que hacer, era un destino, un determinismo ineludible, era un destino irremediable, que tenía que ser así el país. Los peores servicios básicos, la peor infraestructura, corrupción, mediocridad política, mala educación, etcétera, ¿no? Entonces, ese para mí es el cambio más importante. Los ecuatorianos, lo que era imposible, se ha demostrado que es posible. Y los ecuatorianos con qué orgullo hablan de su país, de su gobierno. Vea el último Latinbarómetro, este informe que me parece es una fundación chilena y de derecha. Ya no pueden ocultarlo. Después de Venezuela, el segundo país con más confianza en democracia se llama Ecuador. Es el país donde la gente más confía en la labor del Estado, en la redistribución que está haciendo ese Estado. Entonces hay confianza en las instituciones, en sus gobernantes, etcétera. Entonces ha habido un cambio fundamental ahí. Y eso, el éxito de este proceso, que algunos tratan siempre de legitimar, porque es peligroso que algo que cuestione el sistema imperante, tenga éxito. Entonces, cuando ya no pueden negar lo tangible, las carreteras, las hidroeléctricas, los puertos, aeropuertos, unidades del milenio, los hospitales, tienen que irse a lo intangible. Uy, Correa no se deja dominar por la prensa, entonces atenta a la libertad de expresión. Correa es prepotente, Correa es autoritario, etcétera, etcétera. O sea, ya se tienen que ir a las cosas que nadie puede verificar, ¿no? Y que en base a la repetición, una y otra vez en los medios de comunicación, la tratan de convertir en verdad. Pero ¿cuál es la realidad? Que el modelo ecuatoriano y el proceso ecuatoriano incluso está siendo estudiado en universidades europeas, universidades norteamericanas. Tenemos los mejores indicadores económicos de América Latina, y por eso ya este proceso se está conociendo a nivel mundial como el milagro ecuatoriano. Yo no creo en milagros económicos, soy creyente, creo en otras clases de milagros, pero no en milagros económicos. Esta ha sido la voluntad de un pueblo de tomar el destino en sus manos y acertadas decisiones políticas, sociales y económicas. ¿Cómo era la relación de Ecuador con otros países y con el mundo en general? Hoy usted tiene una relación multifacética, muchos organismos, países, etcétera. ¿Cómo era? Solo se veía hacia el norte, mire. Cuando llegamos dijimos, veamos hacia los costados. Empezamos a ver al Gran Brasil, empezamos a ver hacia China. Eso lo dije que era ministro de Economía, es decir, éramos complementarios. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? Hidrocarburos, energía. Nosotros somos productores, exportadores de hidrocarburos. ¿Cuál es nuestra déficit? ¿Qué es lo que necesita un país en transición hacia el desarrollo? Financiamiento. Tenemos muchos proyectos altamente rentables, pero no tenemos el financiamiento para ellos. Entonces, llegamos a acercamientos con China y nos está financiando muchísimos proyectos y nosotros estamos mandando crudos. Entonces empezamos a ver, ya no es esas relaciones de sometimiento solo hacia el país del norte, Estados Unidos, sino a establecer relaciones bilaterales de mutuo respeto en un cuadro de absoluta consideración de la soberanía de cada país con diferentes países del mundo. Entonces le he dado el caso chino, le he dado el caso brasileño, que también nos está financiando muchos proyectos. Hay muchas empresas brasileñas trabajando en Ecuador. Hemos ido a Rusia, acaba de visitar el vicepresidente India. Entonces, como que si el país se liberó de esos atavismos, ¿no? Que solo podíamos tener relaciones con Estados Unidos y en condición de dependencia.
es decir, un neocolonialismo, básicamente aceptar irreflexivamente y pasivamente todo lo que nos imponían desde el norte. Ahora el ecuatoriano se siente independiente, se siente dueño de su destino, que no tiene que estar condicionado por nada, que puede tomar sus propias decisiones, y hemos establecido relaciones con muchos países alrededor del mundo, países con los que antes no había el más mínimo contacto. Un capítulo aparte es el capítulo colombiano, las relaciones con Colombia, que obviamente me interesa mucho recordar, porque en los últimos 7 años pues ha habido unos ciclos interesantes. ¿Cómo las encontró cuando la recibió? Y bueno, después vino Bueno, las relaciones con Colombia siempre han sido las mejores. El país con el cual hemos gozado de mejores relaciones diplomáticas. Ustedes saben los conflictos que tuvimos durante varios decenios con Perú, nunca los hemos tenido con Colombia. Lastimosamente con Colombia tenemos una frontera muy caliente, no por la relación entre países, sino por los grupos irregulares que actúan en esa frontera, y hay ausencia del Estado colombiano. Ha mejorado mucho con el presidente Santos, pero todavía sigue habiendo gran déficit, con todo respeto. O sea, Colombia, el Estado colombiano no controla algunas partes de su territorio. El Estado ecuatoriano controla hasta el último centímetro de su territorio. Pero lastimosamente esas relaciones fraternales de siglos, el país con el que históricamente, mejores relaciones hemos tenido, eso se echó al traste, ¿no? Con ese bombardeo de Angostura el 1 de marzo del 2008, que fue una total deslealtad y traición del gobierno del presidente Uribe. Y luego me llamó esa mañana para mentir y decir que había sido una persecución en caliente, que todavía había una patrulla colombiana atrapada. Yo desesperado buscando helicópteros para tratar de ayudar a la patrulla colombiana, y no teníamos ni helicóptero. Cuando llegó el gobierno había un helicóptero que volaba, ¿no? Luego, cuando se descubrió la verdad y que todo había sido un ataque premeditado y que nos había engañado, 3 veces pidió disculpas al presidente Correa y al pueblo ecuatoriano, para luego decir que yo soy cómplice de la FARC y justificar lo injustificable. Entonces, realmente no merecía el país aquello. Nosotros somos víctimas también del conflicto colombiano, somos los que más deseamos la paz y somos nacionalistas. Jamás vamos a permitir, mire lo que pasó con la base de Manta, jamás vamos a permitir que un grupo regular o irregular extranjero pise el suelo patrio. Perfecto. El tema está superado, las relaciones están... Con el presidente Santos, por supuesto, ¿no? Le puedo decir que incluso las relaciones están mejor que antes del ataque a Angostura. Y las noticias que se conocieron en semanas recientes sobre la participación de la CIA en los operativos... Bueno, ese es un secreto a voces, que nos dice también en quién podemos confiar y en quién no. O sea, la colaboración de Ecuador en la lucha contra el grupo irregular ha sido permanente. Nosotros también tenemos muertos, nuestros militares, nuestros campesinos, pero ahí fue un objetivo político, no tener como trofeo de guerra la cabeza de Raúl Reyes, y cuando supieron que había esa infiltración de ese campamento en territorio ecuatoriano, no dieron nada sino que bombardearon. Y eso justificaron, por tener infiltrado ese campamento, ¿no?, que somos cómplices de la FARC. Esa era la prueba que éramos cómplices de la FARC. Entonces no hay mayor cómplice de la FARC que Uribe, porque él cuántos campamentos pues, de la FARC tiene y tuvo en el territorio colombiano. Es un argumento que se cae por sí mismo. La verdad histórica es que Ecuador es víctima del conflicto colombiano, que siempre hemos buscado defender nuestras fronteras, impedir cualquier incursión de grupos regulares o irregulares extranjeros, pero que ni siquiera tenemos helicópteros, no tenemos radares. O sea, nuestras Fuerzas Armadas actuaban con equipamiento realmente insuficiente, rudimentario, y sin embargo hacían un gran control, pero cuando se detectó ese campamento con ayuda de la CIA, prefirieron pedir perdón a pedir permiso y tener como trofeo de guerra político en la cabeza de Raúl Reyes antes que respetar a un país hermano. Hoy capítulo superado, insisto. Sí, con el presidente Santos. Bueno, vamos a ver ahora algunas escenas de las transformaciones que el pueblo ecuatoriano, bajo la dirección de su gobierno, ha implementado en esos 7 años. Nuestros niños ahora estudian en escuelas del milenio, estudian en mejores universidades, tienen mejor servicio de salud, hay medicinas, la salud es gratuita. Cada vez que recorremos las carreteras de nuestro país, es decir, todos esos recursos los hemos logrado convertir en un proceso de desarrollo, de bienestar. El contenido principal es que el Estado sea eficiente y el Estado sirva a los ciudadanos. O sea, que haya una excelente oficina de registro civil, que haya una excelente atención a la educación, excelente atención a la salud. El buen vivir es un concepto que tiene que ver con temas de calidad de vida, ¿no?, con temas de satisfacción espiritual, con temas de sentido de pertenencia
a un proyecto nacional. Tenemos patria, estamos construyendo el sueño ecuatoriano, un sueño forjado con alegría, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Y esta revolución no puede tener marcha atrás, compatriota. La verdadera libertad. Somos estos débiles Bolívar y Alfaro, un pueblo soberano que sigue luchando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Se siente la revolución desde que todo empezó, lo nuevo llegó y un país nuevo nació, luchando contra corrupción, discriminación, igualdad de condición, libertad de expresión. Por fin podemos ver un cambio real en la educación, un nuevo sol, libertad, yo. Hoy la salud es para todos, ricos, blancos, negros, pobres, cholos, buscando el modo. Presidente, son 7 años, 2007-2014, ya hay una historia de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo usted dividiría las etapas que el proceso pasó hasta ahora? Bueno, la primera etapa fue recuperar la esperanza, ¿no? La gente había vivido desengaño en desengaño. Se votaba por un presidente que ofrecía de todo durante campaña, hacía todo lo contrario cuando llegaba al poder. Eso era romper la democracia. Se decía que el país era ingobernable, que los ecuatorianos éramos ingobernables. Se ha demostrado que es perfectamente gobernable cuando tiene un gobierno que se parece a su gente, trabajador, honesto, patriota, y cuando se cumple lo que se ofrece, porque hasta nuestros más acérrimos opositores tienen que reconocer que estamos haciendo exactamente lo que propusimos al pueblo ecuatoriano y lo que este pueblo ordenó en las urnas. Entonces, lo primero fue recuperar esa confianza. Por eso incluso tuvimos que empezar a hacer carreteras, esa obra pública, hasta un poco sin estudios, porque yo no podía decirle al pueblo ecuatoriano, espérense 2 añitos hasta que tengamos los estudios de las carreteras. Por eso cometimos algunos errores. Y es chistoso, ¿no? Porque de repente era, a ver, lo que se puede hacer, empecemos a hacer, y salían los libros, que toda una planificación para extraer recursos en la Amazonía, el imaginario, las obsesiones de cierta supuesta izquierda, sobre todo, ¿no? Que no tiene nada más que hacer que empezar a construir esa fantasía, ¿no? Entonces, en lo posible, llegar con servicios, obra pública, renegociamos deuda externa, pero sobre todo también, entonces, eso es como ejemplos concretos de que éramos diferentes, ¿no? De que era un gobierno diferente que realmente quería cambiar las cosas. Y luego, y así, acabar formalmente, institucionalmente, con la larga, triste noche neoliberal. Y eso fue la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Fue el centro de nuestra propuesta de campaña en el 2006. Los asesores decían, la gente no entiende esto, entiende el bolsillo, el hospital. Le hablamos a la gente de recuperar patria, de tener de nuevo patria. Esa era una frase, parafraseando al gran Benjamín Carrión, un gran ecuatoriano fundador de la Casa de la Cultura, lojano. Le propusimos una asamblea constituyente y el pueblo le entendió. Nos boicoteó la asamblea, nosotros no presentamos, en ese momento era Congreso Nacional, no presentamos candidatos al Congreso para no legitimar esa cloaca, que era el Congreso, ¿no? El reparto, donde se realizaban los repartos más impúdicos por parte de la partidocracia, como llamamos a los viejos partidos políticos. Nos boicotearon, no nos querían dar paso a la consulta popular, pese a que eso fue lo que ordenó el pueblo en las urnas. Logramos que el Consejo Nacional Electoral, por el patriotismo de algunos de sus miembros, ordene esa consulta popular. Fuimos a la consulta popular, el pueblo dijo, sí, vamos a esa asamblea constituyente, ganamos las elecciones para asambleísta constituyente e hicimos la nueva constitución, la del socialismo del buen vivir, con lo cual se enterró, al menos en términos formales, la larga y triste noche neoliberal y la constitución neoliberal que habían hecho 10 años antes un cuartel militar los patriarcas de la partidocracia. Entonces, la primera etapa fue recuperar la esperanza, cumplir lo que habíamos ofrecido y esa transformación institucional, la nueva constitución. Luego, pues pagar esa deuda social, renegociamos deuda externa, renegociamos contratos petroleros, recuperar la educación pública, recuperar la salud pública,
el sistema de justicia por medio de una consulta popular también, consultándole al soberano, porque realmente era una decadencia total nuestro sistema de justicia. Eso impedía garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano, porque delincuente que era atrapado, delincuente que era liberado. Ganamos esa consulta, se está transformando la justicia en forma impresionante. Y en este último periodo hemos logrado recuperar esa confianza del pueblo ecuatoriano, recuperar esa confianza en los dirigentes, en su gobierno, en la democracia. Hemos ampliado muchísimo los servicios sociales, pero tenemos muy claro que en esto se puede sostener sin una buena base productiva. Así que en la nueva campaña, en el 2013, le ofrecimos al pueblo ecuatoriano la diversificación de la matriz productiva, hacer cosas nuevas y mejores, y ese será el empeño en este último periodo. Estamos avanzando, pero falta mucho por hacer. Claro. Yo creo que esta pregunta ya se la hizo, según me han contado, en el último gabinete ministerial binacional, se la hizo el propio presidente de la República, y es, señor presidente Correa, ¿cómo hizo para construir esas vías? Yo ya las he recorrido, realmente sorprendente. Lo digo porque en Colombia realmente es un tema histórico, la incapacidad de construir vías. ¿Cómo hizo? ¿Qué obstáculos tuvo que superar y para lograr las carreteras que hoy tiene? Mire, Woody Allen dice, no conozco la fórmula del éxito, pero la fórmula del fracaso es querer contentar a todo el mundo. Entonces, cuando usted, para que lo crean el insigne demócrata, va a estar esperado que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo no va a hacer absolutamente nada. Y por eso algunas veces uno pasa como autoritario, dictador, y lo que se tiene es liderazgo, determinación. Entonces, con determinación y un gran equipo de trabajo, y sin caer en algunos errores que por ahí tal vez ha caído Colombia, por una malentendida democracia, que se cree que es unanimidad, que todo el mundo esté de acuerdo, y es imposible, se pierde la gobernabilidad, ¿no? Que de repente por proteger un tótem, entonces que 100.000 ciudadanos se perjudiquen sin una adecuada carretera. O sea, las prioridades deben ser muy claras y hay que tomar decisiones. El presidente Santos las sabe tomar, por supuesto, pero tal vez la institucionalidad colombiana es un poquito diferente a la ecuatoriana. Nosotros, con la Constitución de Montecristi, evitamos tal vez algunos errores que tiene la institucionalidad colombiana. Entonces, con esa mejor institucionalidad tal vez para la gobernabilidad, con ese gran equipo de trabajo y con decisión, pues hemos logrado hacer lo que hemos hecho. La institucionalidad para construir vías de infraestructura hoy, ¿cómo es, digamos, para quienes...? Nosotros tenemos una ley de contratación que era terrible, pero hicimos una nueva ley de contratación pública. Entonces, trabajamos muy arduamente, no tenemos mayoría en la asamblea, pero con persuasión, con socialización, etcétera, se logró pasar esa ley. En la propia Constitución ya habían las bases para poder hacer obra pública y de manera más ejecutiva y una mejor gobernabilidad. Por ejemplo, y eso es lo que acusan de hiperpresidencialismo, ¿no? El presidente estaba sometido a la Asamblea, porque si se portaba mal y no tenía mayoría en la Asamblea lo votaba, lo destituía. En la Constitución está que perfecto, la Asamblea, como se llama ahora el Congreso, puede destituir al presidente, pero se disuelve también la Asamblea. Y vamos a elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Se acabó, pues, se les acabó la fiesta. Entonces, todas esas normas han logrado una mayor gobernabilidad en el país. En la Asamblea Constituyente ustedes se plantearon el tema de la refundación del Estado. ¿En qué consiste ese proceso de reorganización tan radical? Bueno, este es uno de los objetivos fundamentales. Yo te diría que el principal objetivo de la Revolución Ciudadana es el cambio en las relaciones de poder. El problema de base político, no técnico. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ha tenido el poder en Colombia, Ecuador, en Latinoamérica, en nuestras sociedades? Y siempre lo han tenido unas pequeñas élites que han excluido a las grandes mayorías de los beneficios del progreso. Latinoamérica tenía todo para ser la región más próspera del mundo. Teníamos más recursos naturales que la América del Norte. Teníamos civilización cuando América del Norte tenía civilizaciones aquí, cuando América del Norte tenía tribus nómadas, y pasó lo contrario. Y las respuestas son complejas y múltiples, pero claramente parte de esa respuesta es la clase de élites que nos han dominado. Élites que cuando tuvieron beneficios no los distribuyeron, sirvieron para excluir, para separarse del resto, sus colegios de lujo, sus barrios de lujo, sus clubes de lujo, sus matrimonios entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de fondo es político. ¿Quién ha mantenido el poder real en nuestras sociedades? Y han sido unas cuantas élites en perjuicio de las grandes mayorías. Por eso es que estamos aquí, porque esto es un proceso político, cambiando esa relación de fuerzas en función de las grandes mayorías. ¿Y eso qué significa a nivel institucional? Cambiar ese estado burgués, ese estado aparente, como lo dice algún Zabaleta, pensador boliviano, ¿no?
a un Estado realmente popular, a un Estado integral, como lo llama Gramsci, representando a todas y a todos. Pero eso es el reflejo del cambio de las relaciones de poder. Esa es la revolución ciudadana, eso es lo que está pasando en el Ecuador. El poder está pasando a grandes mayorías y ese Estado burgués, que solo servía para unos cuantos en detrimento de las grandes mayorías, ahora sirve a todos, especialmente a los más pobres, que siguen siendo mayoría en nuestro país. Claro. Uno de los temas que ha fundamentado la Revolución Ciudadana es la participación del Estado fuerte en inversiones y con recursos específicos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ha logrado financiar ese salto en inversión pública tan importante que se ha dado? Aldemar, con mucho orgullo te puedo decir que somos el país hace varios años y de lejos con mayor inversión pública en proporción a su Producto Interno Bruto. Los amargados de siempre, ¿no? Pero hay un expresidente que lo resucitan en cada una de estas épocas, ¿no? Ya un cadre político. Dice que lo que pasa es que somos suertudos, altos precios del petróleo. En el año 2009 cayeron los precios del petróleo, nos cayeron a $26. América Latina creció 2%, Ecuador creció 1%, y sin tener moneda nacional. Eso se puede medir. Hay modelos econométricos donde se puede controlar la variable precio del petróleo y ver si son otras variables las que han incidido en el crecimiento. Nosotros somos muy técnicos en eso, en los buenos resultados económicos, en los buenos resultados sociales. Y claramente los resultados nos demuestran que son buenas políticas económicas, buenas políticas públicas. No los altos precios del petróleo, que en este momento no te justifican ni la quinta parte de la inversión, que además los gobiernos locales reciben proporcionalmente por ese ingreso petrolero. Entonces, si solo es eso el factor, la explicación de todo lo que estamos haciendo, ¿por qué no se hace lo mismo a nivel local? No, realmente es porque la eficiencia ha mejorado mucho, porque tenemos una adecuada planificación, porque somos muy pragmáticos, estandarización de hospitales, de subcentros, no es que cada subcentro es diferente al otro, porque tenemos un gran equipo de trabajo, pero también, por ejemplo, porque se acabó la corrupción, pues, se acabó la evasión de impuestos. Recaudo tributario. Hemos triplicado la recaudación de impuestos, y no aumentando impuestos, como dirán ciertos opositores. Yo te puedo demostrar que hemos reducido muchos impuestos, impuestos a telecomunicaciones, impuestos a las planillas eléctricas, etcétera. Es por mejor recaudación, por haber bajado, reducido drásticamente la evasión, porque los grupos de evasores saben que con nosotros, como no tienen contactos, no tenemos compromiso, como no nos han financiado campañas, etcétera, con nosotros no se juega. Y se ha triplicado la recaudación tributaria. Empresas que estaban quebradas. La corrupción es tan grande en este país, y prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano y Latinoamérica. El negocio más rentable del mundo se llama telecomunicaciones. Aquí la telefónica de la costa, que se llamaba Pacifitel, estaba quebrada. Entonces, ahora las empresas públicas generan excedentes. Renegociamos los contratos petroleros. De cada 100 barriles se nos dan 80. Ahora es al revés. De cada 100 barriles quedan 80 para el pueblo ecuatoriano. De otra manera, con los anteriores contratos no hubiéramos gozado, pues, no nos hubiéramos beneficiado de los altos precios del petróleo, porque todos se llevaban las transnacionales. Ahora queda para el pueblo ecuatoriano. Entonces, esto ha dado importantes excedentes, además de una adecuada política de financiamiento, porque dirán también los opositores, Correa está dejando hipotecado el país, ¿no? La deuda externa y la deuda pública está creciendo. Nuestro coeficiente de deuda PIB es 23%, lo más bajo de América Latina y más bajo de la historia del país. Y deuda externa es 12-13%. Entonces, por todos lados ustedes ven muy sana la política pública, la política fiscal. Es generación de ingresos, recaudación tributaria, excedentes de empresas públicas, ingresos petroleros gracias sobre todo a la renegociación del petróleo y hasta el último centavo, con absoluta pulcritud y con gran eficiencia, va para servicio del pueblo ecuatoriano. Ahí está la explicación de por qué podemos tener esa inmensa obra pública y el mayor coeficiente, inversión pública, PIB, de toda América Latina. Revolución ciudadana. ¿De dónde vino esa categoría? Ciudadano es el sujeto de derechos, ¿no? Eso vino de un movimiento político que usted lideró previo al 2007. ¿De dónde vino esa categoría y por qué ella define el proceso? Porque nuestro proceso fue una reacción ciudadana ante tanta decadencia, ante tanto entreguismo, ante tanta traición. Insisto, votábamos por un proyecto político, se llegaba al poder y se hacía totalmente lo contrario. En el 2003 llega Lucio Gutiérrez con apoyo de los indígenas, a la izquierda, un discurso nacionalista. Llega al poder a inclinarse ante los Estados Unidos y el centro de su política económica, un tratado de libre comercio que jamás propuso en campaña. Eso es
romper la democracia, por favor. Eso es traicionar al mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces, una reacción ciudadana ante tanta decadencia. ¿Y por qué revolución? No por violencia, hay revoluciones pacíficas, ¿no? ¿Qué es revolución? El cambio radical, profundo y rápido. En este caso de las estructuras vigentes, de la noche neoliberal, pero en general de estructuras que precedieron con mucho al neoliberalismo, ¿no? Estructuras injustas, excluyentes en nuestro país. Entonces, por eso, revolución ciudadana, porque fue una reacción espontánea prácticamente de la ciudadanía. Yo fui producto del hartazgo de la ciudadanía ante tanta corruptela política, ante tanta entreguismo, como ya manifesté, y eso fue uno de los problemas, ¿no? Llegamos al gobierno, a diferencia del proceso boliviano, proceso venezolano, argentino, fue un gobierno sin movimiento. Ahora hemos consolidado el movimiento político que respalda a ese gobierno, pues fue una reacción ciudadana. ¿Y por qué revolución? Porque el país no tenía tiempo que perder, había que hacer cambios radicales, profundos y rápidos, y eso es revolución. Claro. Dos de los baluartes de la revolución ciudadana son educación y salud. Ahí las cifras están para demostrarlo. En educación, inversión triplicada, 3.290 millones de dólares. En salud, 9.000 millones de dólares. Ahí que hay para mostrar derivado de esas cifras y de ese incremento en la inversión. Hemos pulverizado pues, los niveles de inversiones anteriores, pero créame, o sea, donde más bajo se ha hecho se ha triplicado con respecto a los gobiernos anteriores la inversión sumados en ciertos rubros, ¿no? Incluso sumados todos, ¿no? En el periodo de gobierno nuestro hemos quintuplicado lo que hicieron los 3 o 4 gobiernos anteriores en educación, salud, etc. ¿En qué se refleja esto? En muchos aspectos. Por ejemplo, en educación, en la Unidad del Milenio, ustedes han visto en el reportaje. Claro que falta mucho por hacer. Calculamos que hay que hacer 900 unidades nuevas. Hemos hecho 60, o estamos haciendo 60, sí, ¿no? Ya están planificadas 200 más. En la parte de salud, los hospitales, pues el sistema de salud estaba destrozado. Hoy tenemos hospitales repotenciados. No había un tomógrafo en los hospitales públicos. Hoy cada provincia tiene al menos un tomógrafo, y estamos hablando de 24 provincias del país, tomógrafos públicos. ¿Usted sabe la transferencia para los pobres qué significa eso? Porque una tomografía, ¿cuánto cuesta? 200, 300 dólares. O se tenía esa plata o se moría el pobre. Ahora no tiene que gastar esa plata. Entonces, esto es lo que los servicios de salud gratuitos ha tenido mucho impacto en la reducción de la pobreza. Entonces, todo eso se verifica, esa importante inversión en educación, salud, básicamente infraestructura, porque ya personal es gasto corriente que también ha incrementado muchísimo en cuanto a educación y en cuanto a salud. Hay un tema central en educación que es pertinencia y calidad. Ese es un tema que en Colombia, porque en Colombia las coberturas también se han aumentado, pero siempre hay unas críticas a los temas de calidad. ¿Qué se ha hecho para mejorar pertinencia de la educación, que forma parte del futuro de la revolución? Pues se han hecho cosas que parecían imposibles y que otros países no lo han logrado. Evaluar profesores. Eso era impensable hace 7 años. No había gobierno que pudiera hacer eso. Cuando lo hicimos hace 3 años, 4 años, que huelga, que paro, la supuesta extrema izquierda, porque es el partido más conservador, esa supuesta extrema izquierda, siempre está contra todo, contra cualquier cambio, ¿no? Y que iremos hasta las últimas consecuencias. Ahora, cada año se nos evalúan decenas de miles de profesores y ya ni siquiera es noticia. Entonces, se evalúa, ¿no? Se evalúan colegios, se evalúan sistemas. Ahora hay examen de ingreso para las universidades, o examen estandarizado. Vemos los bachilleres de tal colegio, las deficiencias que tiene, etcétera. Entonces, se está teniendo mucho cuidado también a calidad, en formar mejores docentes. Ya este año empieza a funcionar la nueva universidad docente, ¿no? La UNAE, de Universidad Nacional de Educación, en la provincia de Cañar. Entonces, se reformó el currículo, se unificó el bachillerato, porque era una barbaridad pedagógica eso que a los 15 años un chico tenía que decidir si era físico, matemático, químico, biólogo, social, a los 15 años. Cuando no se sabe qué se va a hacer al día siguiente, se tenía que tomar una decisión que podría determinar su vida, porque además se tenía el equivocado criterio que los sociales no tenían que saber contar y los físicos matemáticos no tenían que saber leer. Ahora hay un bachillerato único. Entonces se ha también trabajado no solo en infraestructura, no solo en equipos, no solo en material, ¿no? Sino en capacitación docente, en concursos. Por ejemplo, ahora se hace concursos abiertos para docentes. Hemos abierto un concurso, tenemos como 80.000 inscritos, son miles de plazas, ¿no? Pero no son 80.000 obviamente. Entonces hay una mucho mejor selección y
también en las mallas curriculares, en el diseño del bachillerato. Tenemos por primera vez, somos el único país que tiene un convenio con la Fundación Bachillerato Internacional, y cerca de 160 colegios públicos por año vamos a tener ese bachillerato internacional, que ya es una garantía de calidad. Entonces hay muchos trabajos para también mejorar la calidad. No se trata solo de cantidad, no se trata de obra física, se trata también de calidad. Hubo un proyecto de reforma universitaria del gobierno que en un momento causó mucha tensión con universidades. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el resultante de eso? ¿Y qué pasó con las universidades privadas? Ese es otro imposible que se volvió posible. Logramos aprobar en la Asamblea una nueva ley de educación superior, y esto es un mensaje para toda América Latina, ¿no? Se tiene miedo a hablar estas cosas, para que no lo tilden de antidemocrático y se pervierten conceptos. Por ejemplo, la autonomía universitaria. Yo vengo a la universidad, todo el mundo está de acuerdo con la autonomía universitaria, pero ¿qué es autonomía universitaria? Que las universidades sean república aparte y demos plata y que no rindan cuentas a nadie, o que el profesor tenga libertad para dictar su cátedra, para evaluar un estudiante, etc. Es lo segundo, y se creía que era lo primero. Ecuador es el país de América Latina y del mundo, ¿ya? Solamente Dinamarca, en la muestra que tenemos, nos gana, nos supera, que más destina en porcentaje de su Producto Interno Bruto para universidades. Y los resultados eran pésimos. Y teníamos, en lo que éramos campeones mundiales en buscar títulos ribombantes, no teníamos ingenieros en cosmetría. Entonces el pueblo ecuatoriano tenía que subsidiar ingenierías en cosmetría. Teníamos más de 3.000 títulos, un desorden total, falta de planificación, de pertinencia. O sea, se enseñaban las cosas que no tenían nada que ver con las necesidades del país, y la sociedad ecuatoriana tenía que darle plata, y ellos, como eran autónomos, no tenían que rendir cuentas a nadie. Eso se acabó con la nueva ley de educación superior. Ahora se evalúan las universidades, ¿ya? Y en un hecho inédito, más aún en democracia a nivel mundial, cerramos 14 universidades por falta de calidad académica, porque también las universidades se creaban por ley, pero era una corruptela total, ¿no? Muchas veces la promovían los legisladores que habían sacado el título, pues esas universidades absolutamente informales, falta de calidad. Ellos promovían la aprobación de su universidad, ¿no? Y entonces legalizaban sus títulos. Entonces fue una corruptela total durante los años 90, sobre todo. Se crearon, en la noche neoliberal se crearon muchas universidades privadas que eran tan solo mercaderes de títulos universitarios que no servían para nada, peor para el país. Se cerraron 14 universidades. Hoy cada año se evalúan las universidades, ya socialmente aceptado, muy legitimado, y por supuesto, si es que se repiten esas malas evaluaciones en alguna universidad, no excluimos que se tengan que cerrar más universidades. Los estudiantes de esas universidades cerradas, ¿qué pasó con ellos? Hubo un plan de contingencia, fueron cerca de 50.000 estudiantes, altamente exitosos. Cerca del 98% fueron ubicadas en otras universidades o continuaron en esa misma universidad con intervención del Estado, con ayuda de universidades mejor evaluadas, y la mayoría culminaron sus carreras. El otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que profundizáramos un poco más allá del indicador, que sin lugar a dudas es muy positivo, es el empleo. Me gustaría un poco desglosarlo más, porque sin lugar a dudas es un indicador muy bajo, 5, por debajo del 5. Estamos cerca del 4. Por debajo del 5 y ya cercano al 4. Pero quisiera desglosarlo un poco, porque claramente también la política pública ha ayudado en ese indicador. Digamos, la existencia del bono de desarrollo humano de pronto ha alejado algunas ofertas de trabajo del mercado, etcétera. ¿Qué radiografía tiene usted sobre ese gran logro, sin lugar a dudas? Porque en Colombia estamos cerca al 9 y estamos celebrando. ¿Qué radiografía hace usted sobre lo que está ocurriendo con empleo realmente? Si me verifican la cifra, pues estamos cerca del 4, incluso creo que por debajo del 4 en la última medición. Mire, con el fundamentalismo neoliberal, ¿no? Se cometían los más grandes absurdos. Por ejemplo, el neoliberalismo está contra los subsidios y generó uno de los mayores subsidios para países más desarrollados que el nuestro. ¿Por qué? Porque con el descuido del sector público de servicios básicos, de derechos, como el acceso a la salud, nos migraron cerca de 10.000 profesionales de salud. Un médico nos cuesta $50.000 formarlo. Ahí había enfermeras, odontólogos. Supónganse que en promedio han sido $25.000 la formación de cada profesional. Significa que subsidiamos con cerca de $250 millones. ¿A quiénes? ¿A Haití, a países más pobres? No, a España, Italia, Chile. Esa es la torpeza neoliberal por su fundamentalismo. Entonces, ha habido mucho de esto, que por ejemplo por el fundamentalismo, no a la inversión pública, sino todo el sector privado. No tenemos nada contra el sector privado, bienvenido,
Pero una adecuada inversión pública atrae inversión privada. O las carreteras que usted ha visto, no va a traer inversión turística, una buena industria porque tiene vías de comunicación, energía, hidroeléctricas, no atrae inversión privada, buenos puertos, buenos aeropuertos. Pero el fundamentalismo decía minimizar al Estado, porque el Estado hace todo mal y que venga solo inversión privada. La inversión privada necesita de una buena inversión pública. Entonces, esa buena inversión pública ha reactivado también el sector privado. Los opositores dirán, sin cifras, no, el empleo que se ha generado centenas de miles de puestos de empleo. Es público. Es público, es falso, es imposible. Ha habido gran generación de empleo en el sector privado por esa adecuada inversión pública. Y es cierto, en estos años el Estado ha tenido un rol protagónico. Ojalá que cada vez sea menos importante ese rol del sector productivo y que venga a tomar la posta del sector privado. Pero yo no me iba a sentar cruzado de brazos a esperar que venga esa inversión privada cuando había tanto que hacer. Y se empezó con una adecuada inversión pública en energía, vías de comunicación, infraestructura productiva, que ha mejorado la competitividad sistémica y ha generado centenas de miles de puestos de trabajo en el sector privado. Solo para las proporciones, son más o menos 750.000 empleados públicos, si no estoy equivocado. Deben ser un poco menos, y ahí hay grandes distorsiones, ¿no? Empleados públicos son universidades públicas, municipios, etcétera. Gobierno central son unos 400.000, sí. Pero de ahí ¿y la masa laboral? 340.000 deben ser Fuerzas Armadas, policía, educadores y personal de salud. O sea, burocracia que está en una oficina atendiendo el gobierno central serán unas 60.000, 80.000 personas. ¿Y la masa laboral ecuatoriana es más o menos de cuántas personas? ¿Cuántos están hoy en la fuerza laboral ecuatoriana? La PDA total será unos 5 millones de personas, ¿no? Sí, claro. Por si acaso, ¿no? Para diciembre del 2013 la tasa de desempleo es 4.15%. ¿Cómo ha cambiado la formación de la opinión pública en esos 7 años? ¿Cómo se ha democratizado la formación de la opinión pública? Este país, como Colombia, como Latinoamérica y gran parte del mundo, yo creo que uno de los grandes desafíos mundiales era esclava de lo que dijera la prensa. La prensa era la que ponía la agenda política, la que legislaba, juzgaba, absolvía, condenaba, es decir, un estado de opinión, no un estado de derecho. Sigue intentando eso cierta prensa, pero la gente ya la pone en su justa perspectiva y eso es por años de lucha, ¿no? Que ha sido muy desgastante, pero necesario, ¿no? Esa manipulación, desinformación de cierta prensa. Y esto sí se ha logrado, esa regulación adecuada a la prensa, ese control social que debe tener cualquier poder, y más aún un poder tan grande como el poder mediático, sí ha logrado avanzar con la nueva ley de comunicación, que no es una ley de medios solamente, ¿no? También regula la prensa, pero es una ley para lograr una verdadera comunicación de toda la sociedad, estimular la producción nacional, artística, canciones, musicales, publicidad, etcétera. O sea, va mucho más allá que los simples medios de comunicación como se trató de posicionar, pero había un cambio dramático. Este país, o sea, antes, con 2 periodicazos, 2 titulares del diario más leído, se cayó un gobierno. Nos han sacado 200, y todos juntos, y no pasa nada, porque la gente nos cree y ha logrado relativizar, entender lo que es cierta prensa. Negocios privados con fines de lucro que proveen un derecho, pero cuando ese derecho entra en conflicto con el fin de lucro o la búsqueda del poder, ¿no?, mediático, de abusar de ese poder, por supuesto que van a privilegiar el poder y el lucro. Entonces la gente lo ha logrado entender y ya pues relativiza lo que dice cierta prensa. Claro. ¿Cuáles son los vehículos, los mecanismos que usted se imagina ya se concreten, se estén concretando, se hayan concretado y se sigan concretando para que la formación de opinión pública siga su marcha? Y usted ya no imagina los medios tradicionales con quien claramente tienen unos enfrentamientos por la manera como usted lo percibe, pero ahí se está dando la opinión pública. ¿Por qué vías? ¿Por dónde se está? Mira, yo creo que el problema es de esencia, ¿no? Va más allá de buenos o malos empresarios de la comunicación, que hay malos y muy malos. Hay gente bien deshonesta que ha utilizado los medios. Aquí, ¿cuál es la práctica? Como en muchos países de Latinoamérica, me están escuchando latinoamericanos, verán que es historia conocida, periódico de ayer, telenovela repetida. Formaban su emporio económico, por ejemplo, Fidelega, Banco de Pichincha, Dena Club, y compraba un canal de televisión, Teleamazonas, para informar, no, para defender el emporio. Lo Isaías, Filan, Banco, 200 empresas.
y compraban canales de televisión, radio. ¿Para informar? No, para defender el negocio. Cuando yo era el gobierno, de los 7 canales nacionales de televisión, 5 eran propiedad de la banca. Usted se imagina si quería regular en algo la banca, controlar tasas de interés. Tenía un linchamiento mediático en los canales de televisión durante semanas y así dominaban a los gobiernos. Entonces, más allá de malos o buenos propietarios, malos o buenos empresarios y malos o buenos periodistas, que los hay de los malos como hay buenos, es el modelo capitalista de comunicación. Negocios privados con fines de lucro proviene de un derecho. Y como son negocios privados, creen que ellos tienen la discrecionalidad para decir qué informar o qué no informar. Eso se llama manipulación, eso no es libertad de expresión, eso es libertad de empresa. Entonces, pero ya está así, ese es el modelo que prevalece, pero aunque sea democratizar esa propiedad, y estamos buscando que se democraticen, porque además también había, por ejemplo, en el caso de frecuencias, una concentración de frecuencias en determinados grupos, había gran falta de transparencia en el reparto de esas frecuencias. Pero yo creo que hay que ir más allá, hay que buscar nuevas formas de propiedad de los medios de comunicación. Propiedad pública, donde sean los ciudadanos los que hagan el escrutinio, los que controlen ese medio público a través de adecuada institucionalidad, y medios comunitarios sin fines de lucro, donde en verdad prevalezca el verdadero periodismo y no estas máquinas de lucrar, que son las empresas capitalistas dedicadas a la comunicación, y de poder también, porque no es un negocio cualquiera, ¿no? El negocio mediático da poder, y un inmenso poder, y como cualquier poder debe tener control social. Bueno, vamos a ver agora unas imágenes del país que los ecuatorianos han construido y del país con que sueñan en el futuro. Es muy importante que pasemos a esa sociedad del conocimiento, por eso es la inversión grande que se está haciendo en educación, en talento humano, en las becas, por ejemplo en la zona económica de Yachay, traer ciencia y tecnología de otros países para que justamente podamos elaborar productos con mayor valor agregado y podamos tener nuevas industrias de gran desarrollo para el país. Y lo que procura en este lapso es dejar enrumbado un país, con hidroeléctricas para tener autonomía energética, con una nueva refinería grande, con petroquímica para dejar orientadas las grandes bases para la industria, un sistema vial que permita la productividad, gente estudiando por millones, con mejores universidades por la evaluación que hubo, mejores escuelas, o sea, dejar una sociedad con la suficiente esperanza y la autoestima para gobernarse a sí mismo. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la victoria definitiva de todo un pueblo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza, tenemos que sostener los cambios, esta es tu revolución. Cantaremos y seguiremos, con el puño en alto venceremos. Somos una generación que por siempre lucharemos, con la fe de un nuevo mañana. La revolución llegó aquí, mi pana. Así que ponte fuerte y prepárate, estoy lleno bien, con la fe de un nuevo mañana. La revolución llegó aquí, mi pana. Hasta la victoria siempre. Presidente Correa, un niño ecuatoriano, una niña ecuatoriana que haya nacido en 2007 o que nazca ahora en 2014, ¿qué es lo que puede esperar para su vida? Bueno, una realidad totalmente diferente es el momento de su nacimiento, porque va a poder esa madre parir en condiciones adecuadas, en hospitales, pero hasta en la selva amazónica, etcétera, con equipamiento de última tecnología, en condiciones óptimas, ¿no? Esa niña que antes, tal vez si tenía suerte, a los 5 o 6 años, si su madre pagaba $25 que se llamaba contribución voluntaria,
iba a poder acceder a una escuela unidocente y con mucho esfuerzo iba a acabar la primaria tal vez, ¿no? Si tenía que pagar libros, etcétera. Esa niña, desde que nace, va a tener acompañamiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el programa Creciendo con Nuestros Niños, que es un programa de desarrollo infantil integral, pero creemos que de 0 a 1 año tienen que ser los padres los directamente responsables. Hay asesoría del MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, complementos nutritivos, etcétera. De 1 a 3 años ya puede ir a uno de los centros de desarrollo infantil del Buen Vivir, los IBBs, o seguir en el programa Creciendo con Nuestros Niños, a cargo de sus padres, con apoyo del MIES. O insisto, tenerlos en esos centros de desarrollo infantil donde reciben 4 comidas, donde tienen profesionales atendiendo los tiempos completos. Luego, a los 3 años, nada de esto existía antes, entran a la educación inicial de 3 a 5 años. Y cuidado, ya está todo institucionalizado, todo planificado, ya está ejecutándose en parte, pero todavía no tenemos cobertura total, ni de lejos. O sea, tenemos que seguir trabajando en todo esto. Pero de 3 a 5 años ya entra a educación inicial. Ya a los 5 años puede entrar en colegios ultramodernos como el que hemos visto en el reportaje, y ya no es que tienen que pagar $25, sino que por el contrario, reciben desayuno escolar, si tienen jornada vespertina reciben almuerzo, reciben uniforme gratis y reciben libros gratis, es decir, tienen estímulos para ir al colegio. Antes tenían desestímulos, antes tenían desincentivos, ¿no? Es decir, tenían que pagar, y por eso una madre con 4 hijos tenía que decidir a cuál mandaba y a cuál no mandaba. Luego, se nos gradúa, entra a una universidad que ahora por mandato constitucional es gratuita, y si son buenos alumnos y son el 5% más alto en el examen de ingreso a la universidad, pueden optar directamente por una beca completa a la universidad que escojan, normalmente las 100 mejores del mundo. O si no, pueden hacer la universidad en Ecuador gratuita y luego aplicar una beca de posgrado. Tenemos cerca de 8.000 ecuatorianos alrededor del mundo, muchos en las mejores universidades del planeta, becados por el país, por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, esa niña que nace en el 2013 tiene una perspectiva totalmente diferente a una niña que nacía antes del 2007. Claro. La situación en general para la región se está pasando por unas nuevas tendencias, digamos, en términos de precios de materias primas, una serie de amenazas allí a las economías de la región, y todos están en esas preocupaciones. Partiendo de ese hecho, yo le pregunto, señor presidente, no desde una perspectiva política, sino una perspectiva de economía y financiera, ¿es sostenible la Revolución Ciudadana y cómo se la está imaginando esa sostenibilidad? Pero por supuesto, ahí están los indicadores. Cuando usted habla de gran inversión pública, si alguien sabe cómo dice, caramba, probablemente tengo un inmenso déficit fiscal, lo cual implica un alto endeudamiento. El coeficiente de PIB es 23%, el de Estados Unidos está cerca del 100%, no sé cuánto esté el de Colombia. La dependencia del petróleo disminuyó drásticamente. En cuanto al total de presupuesto, el ingreso petrolero deberá ser la 4ª parte, la 5ª parte, está entre el 20-25%, pero por supuesto todavía nos falta disminuir muchísimo más esa dependencia del petróleo. Eso es lo que se llama superar la economía extractivista. Pero algunos caen en el infantilismo, que superar la economía extractivista es cerrar la llave petrolera, no explotar las minas, y probablemente salgamos de la economía extractivista para regresar a la economía recolectora. ¿Me explico? Superar la economía extractivista es movilizar esos excedentes que nos dan los recursos naturales no renovables a otros sectores de la economía, como la agricultura, la industria, el turismo. La economía del conocimiento, el ejemplo que le he dado, las 8.000 becas alrededor del mundo, Yachay, la nueva ciudad del conocimiento, las 4 nuevas universidades que estamos haciendo. Eso es superar la economía extractivista y estamos poniendo mucha énfasis en eso. Por supuesto, todavía estamos en una etapa muy vulnerable, con alta dependencia, menos que antes, pero todavía dependencia del petróleo. Entonces los opositores dicen, si Correa tuviera el precio del petróleo a $10, entonces no fuera tan exitoso. ¿Quién fuera exitoso en ese caso? ¿Sí me explico? Sí. Sin embargo, le insisto, o sea, hemos tomado las medidas adecuadas para poco a poco ir superando esa dependencia que todavía tenemos de nuestros recursos naturales no renovables. Pero hay unos desafíos evidentes, y hablo de la balanza comercial, que están ya empezando a mostrar que ustedes están por buen camino en el tema del cambio de la matriz productiva, porque solo por esa vía, produciendo cosas nuevas que demanden con alto valor agregado, etcétera, que demanden los mercados internacionales, se puede pensar en que la economía
ecuatoriana siga subiendo. Pero en la coyuntura el déficit comercial sigue creciendo y usted y su gobierno ya empezó a adoptar medidas para reducir importaciones y meterle el diente a ese gran tema que es ese desbalance. ¿Ese diagnóstico que estoy haciendo es acertado? O... Sí, muy acertado. El talón de Aquiles de la economía ecuatoriana, siempre lo hemos dicho, es el sector externo, no el sector fiscal, como dice el fundamentalismo neoliberal, es el sector externo y en gran parte fruto del sistema monetario que tenemos, un tipo de cambio fijo extremo. Si Colombia tiene un problema del sector externo, devalúa el peso. Nosotros no podemos devaluar el dólar. Entonces, tenemos que buscar otra clase de medidas. Y es verdad, o sea, con el incremento del ingreso, eso es típico, un comportamiento de Ecuador tiene un comportamiento típico de los países en transición hacia el desarrollo. Estudie los diferentes casos, ¿no? En que hay un momento en que tiene que invertir mucho y todavía no puede exportar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que invertir en hidroeléctricas. Todavía el país no produce turbinas, hay que importarla. Esto nos va a ahorrar combustible que estamos importando para termoeléctricas, pero en este momento solo tenemos que invertir, todavía no gozamos de los beneficios de esa hidroeléctrica que va a funcionar en los próximos años. Entonces es normal, es común más que normal, en un país con las características de Ecuador, en la transición hacia el desarrollo, tener problemas en el sector externo básicamente en cuenta corriente. Estamos muy conscientes de eso. Esto se agrava por el sistema dolarizado, por el sistema monetario que tenemos. Entonces, y sí hay que tomar medidas ahí, porque se está gastando por el incremento de ingresos, ¿no? Una clase media que mejora sus condiciones de vida, etcétera, se está gastando en bienes suntuarios, pese a los aranceles, pese al impuesto a salida de divisas, en perfumes, en chocolate, en golosinas de Colombia. Gastamos cerca de 100 millones de dólares, hasta papas fritas estaba importando el país, hasta carne para estas cadenas Burger King, McDonald's. O sea, en esas condiciones es más lo que quitan que lo que dan, darán algún puesto de trabajo, pero es mucho más lo que quitan que lo que dan, porque debe entender el pueblo ecuatoriano que sacar dólares de economía es como botar nuestro petróleo por la ventana. Sobre todo, o sea, si es para una hidroeléctrica en buena hora, pero si es para perfúmenes, chocolates finos, papas fritas, carne para las hamburguesas, es como desperdiciar nuestro petróleo. Entonces, tenemos que limitar eso y estamos tomando las medidas del caso. ¿Eso le va a ayudar a superar el déficit, cree usted? Esperamos que este año se reduzcan 800 millones las importaciones con todas las medidas. Porque otra cosa, mire, las normas técnicas para garantizar la calidad de los productos que importamos y los productos que se generan en la industria nacional, en Europa son unas 26.000 en promedio. Chile tiene más de 6.000, nosotros tenemos 800. Entonces no habíamos utilizado adecuadamente la regulación, incluso para proteger, no solo como medida para evitar importaciones, para proteger la salud del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, bicicletas con plomo que nos importan o motocicletas altamente contaminadoras. Entonces, para garantizar la calidad de esos productos, estamos aplicando activamente esa regulación, se están incrementando las normas técnicas y eso va a limitar grandemente cierta clase de importaciones. Usted dijo que no le gusta la economía extractivista, economía minera, la explotación minera, pero que le gusta menos la miseria. Por supuesto. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias voy a asumir? ¿Qué puede explicar? Mira, aquí hay mucho fundamentalismo y mucho infantilismo, ¿no? Y no toquen, no extraigan, no exploren, muéranse de hambre, pero qué preocupados por la naturaleza que son los ecuatorianos. Bueno, el ser humano también es parte de la naturaleza y la prioridad, incluso excluyente, que tiene el país es superar la pobreza. Pero de ninguna manera excluyente. Es más, la pobreza te afecta el medio ambiente, pero hay mucho mito, que el que destruye la selva amazónica es la explotación petrolera. Mentira. Lo que más está destruyendo la selva amazónica es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Y si tú no das alternativa de empleo a ese finquero que te está deforestando el bosque para poner ganado, seguirá deforestando el bosque, seguirá dañando la selva. La pobreza hace que contaminemos el agua dulce, la minería daña el agua dulce. De lejos, el mayor factor contaminante en nuestra agua dulce son las aguas servidas de las grandes ciudades y cómo poblaciones sin adecuada infraestructura sanitaria botan sus aguas servidas a los ríos. Entonces, la pobreza también contamina y destruye la naturaleza. A diferencia de la opulencia, ¿no?, que contamina en mayor grado, pero contamina globalmente, no sufren directamente todos los efectos de su contaminación. El pobre que te contamina un río con aguas servidas, etc., y luego se va a bañar, bebe ese río,
se perjudica su propia contaminación también. Entonces, el imperativo moral es superar la pobreza y no es excluyente de conservar la naturaleza, sino que eso va a reforzar esa conservación de esa naturaleza, de esa Pachamama. Pero aquí hay fundamentalismo que dicen, no, muéranse de hambre, no tengan educación, no tengan salud, pero no nos toquen la selva. Y lo que más indigna es que muchas veces son extranjeros que vienen con esos cuentos. No, nos acaba de sacar un periodicazo, la revista Newsweek, sobre la decisión que tuvimos que tomar sobre el Yasuní, dolorosa, ¿no? Pero necesaria. Yo no estoy aquí para contentar a todo el mundo, sino para tomar las decisiones que considero responsables, ¿no? Entonces, los árbitros del bien y del mal, ¿no? Que aquí vamos a destruir la selva y que Correa es un dictador, que no le importa la naturaleza, la humanidad. Yo pregunto, ¿cuántas selvas virgen tiene Estados Unidos? ¿Cuántos grupos no contactados tiene Estados Unidos? Entonces, que tenga un poquito de coherencia, que basta de tanto descaro, de tanta indecencia, de venir a imponernos, cuando ellos tienen la panza bien llena, imponernos lo que ellos nunca hicieron. Nuestra prioridad es vencer la pobreza, y eso no destruye la naturaleza, ayuda a proteger la naturaleza, pero obviamente habrá que intervenir responsablemente en selva amazónica, etcétera, para aprovechar nuestros recursos naturales. En ese orden de ideas, ¿qué proyectos nuevos se pueden esperar en petróleo, en cobre, en carbón, no sé, en las riquezas que Mira, tiene? Gracias a Dios, como Diosita protege a los inútiles, hace rato que yo estoy en primera fila, ¿no? Hemos descubierto nuevas reservas en el campo, uno de los campos más importantes petroleros que tiene Ecuador, Sacha. Si no se nos acababa en 20 años de reservas petroleras, esto nos da reservas para unos 10 años más. Pero Ecuador todavía no explora ni la mitad de la Amazonía, donde está el petróleo, no lo hemos explorado, todo el suroriente. Esa es la ronda 11ª, que no te imaginas, la 11ª ronda petrolera, no te imaginas cómo la han tratado de boicotear los grupos estos irresponsables de siempre. Porque además, o sea, impiden cualquier aprovechamiento de estos recursos, pero son los primeros que pueden tirar piedras por el hospital, por la escuela, por la carretera, o sea, una inconsistencia, una doble moral terrible. Entonces hay que explorar todo el suroriente, esperamos tener grandes reservas, hay que explorar el Golfo de Guayaquil para gas natural, lo estamos explorando, hay grandes indicios de que tenemos importantes reservas de gas natural. Hay que desarrollar, Ecuador no ha explorado ni el 2% de su territorio en cuanto a potencial minero, y podemos tener mayor potencial minero que Chile. Pero todas estas cosas, ¿cómo han costado? Primero, porque empezamos de bajo cero. Segundo, por la obstrucción, los obstáculos de ciertos grupos absolutamente minoritarios. Yo te pongo un ejemplo. Hay un importante yacimiento de cobre en una zona que se llama Intac, Cantón Cotacachi. Pero en ese mismo sector ganamos 7-1 las elecciones presidenciales. Sin embargo, ese uno se toma el nombre de todos e impide que entren los técnicos de la empresa nacional minera, etcétera, utilizan violencia. Ya basta. Y después se llenan la boca hablando de democracia. Dicen que ellos son los que defienden los derechos humanos, etcétera. Todo es mentira. O sea, esa gente no es ni siquiera sincera, ¿no? Y lo que están es condenando a esas poblaciones al atraso, a la miseria, porque ahora, con las nuevas leyes que tiene el país, los primeros en beneficiarse de un proyecto petrolero, un proyecto minero, son las comunidades que habitan en esos territorios. Mañana voy a la Amazonía, a la provincia de Sucumbíos, a inaugurar lo que llamamos las comunidades del milenio. Vaya, vean el cambio drástico de esa gente que vive en extrema pobreza a vivir en casas decentes, con internet de banda ancha, 24 horas, escuelas del milenio, subcentros de salud. Le cambió la vida por la suerte de haber vivido en un territorio donde hubo un proyecto petrolero. De ahora los primeros beneficiarios son las comunidades que habitan esos territorios. Pero esta gente, pese a que le ganamos 7-1 en las elecciones, trata de impedir todo el tiempo. Entonces, ha habido obstáculos, pero Ecuador tiene que aprovechar sus recursos naturales, tenemos que explorar todo el suroriente para mayores reservas petroleras, tenemos que desarrollar nuestra riqueza mineral, tenemos que seguir explorando el gas en el Golfo de Guayaquil. En ese orden de ideas, la exploración se va a hacer, la posición del gobierno y la posición suya frente al tema ambiental, que evidentemente es muy sensible, o sea, cómo administrar para que no tengan la razón quienes hoy se están oponiendo. Es que es muy fácil, Lemar, te invito, mañana voy a la Amazonía, si quieres acompaño, y cogemos helicóptero y volamos sobre la selva, y verás que de repente sí hay una torre y hay un claro, que es el puerto de una cancha de fútbol, 1 hectárea, pero habrá centenas de hectáreas pues, deforestadas por ganadería extensiva. Entonces son mentiras que el petróleo, claro, la mala producción petrolera puede causar desastre, como lo hizo Chevron, pero el proyecto Pañacocha, desarrollado por nuestro gobierno, ha ganado premios a nivel mundial por responsabilidad ambiental y por responsabilidad social, pues ahí esta comunidad que voy a inaugurar es hecho con los excedentes petroleros de ese campo Pañacocha.
Entonces no tiene por qué ser así la mala producción petrolera. Y la buena producción petrolera tiene impacto en la Amazonía, pero un impacto muy reducido, muy concreto. Y lo que está destruyendo la Amazonía es la expansión de esta frontera agrícola y pecuaria. Pero esto no suena bonito pues a nivel político, no suena bonito para el discurso de barricada. Hay que decir que es el petróleo, la minería, y no es cierto. E incluso, si fuera cierto, habría que analizar si vale la pena soportar esos impactos con el fin fundamental de superar la pobreza. Pero ni siquiera es cierto, no son objetivos excluyentes. Se puede tener explotación minera, petrolera responsable y con esos recursos superar la pobreza que también está afectando al medio ambiente con los ejemplos que he dado y otros muchos ejemplos. Usted dice que Ecuador empieza a construir un nuevo modelo económico. Eso fue una especie de acumulación primitiva usando recursos naturales, pero que está empezando a construir un modelo. ¿En qué consiste ese nuevo modelo que diseñará el futuro del país de alguna manera? Bueno, hay que diferenciar varias categorías, ¿no? O sea, el modo de producción, había un modo de producción capitalista, todavía no lo logramos superar, pero ya hay grandes porcentajes de otros modos de producción. La economía popular y solidaria hemos avanzado muchísimo. La economía pública, ¿no? Algunos sectores donde directamente los medios de producción son del sector público, es decir, de todos los ecuatorianos. Todavía tenemos básicamente un sistema capitalista, pero con matices, al menos, ha sido mitigado grandemente. Eso en cuanto a modo de producción. Ya en cuanto a sectores de producción, técnica de producción, es lo que llamamos la diversificación de la matriz productiva, que es básicamente hacer nuevas cosas y mejores. El país siempre ha sido prácticamente monoproductor, sobre todo para la exportación. Al inicio palo de balsa, después cacao, después banano y ahora petróleo, ¿no? Y de repente, mira, 80% de nuestras exportaciones están concentradas en 5 o 6 productos. Es decir, no hay diversificación productiva y normalmente productos primarios, camarones, banano, el propio petróleo, etc. Entonces la idea es diversificar la matriz productiva, desarrollar sectores como el turismo, pero desarrollarlo en verdad. O sea, siempre se habla del turismo y nunca ha habido una política de desarrollo y promoción turística, ya la tenemos. Significa desarrollar la agricultura, desarrollar la industria con una adecuada sustitución de importaciones. El error que se cometió en el proceso, en la industrialización sustitutiva de importaciones de la posguerra, es que fue tabla rasa, ¿no? Todo se quería sustituir. Entonces ya no se importaba el televisor sino las partes, y se armaba aquí el televisor, lo que era la falsa industria. Aquí somos selectivos en lo que podemos sustituir y estamos avanzando en todo aquello. Le insisto, o sea, yo creo que podemos sustituir papas fritas importadas, ¿verdad? Entonces también estamos desarrollando el sector de la economía del conocimiento, la industria cultural, donde un instrumento clave es la ley de comunicación, que exige, por ejemplo, que la publicidad en 80% sea producción nacional, que si hay una canción extranjera, hay una canción nacional, que los programas en los canales de televisión, creo que es 60% producción nacional. Entonces eso va a impulsar muchísimo la industria cultural y como complemento de esto tenemos la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil que ya empieza a funcionar este año. Todo esto es lo que hemos llamado la diversificación de la matriz productiva. El cambio en la matriz energética, que es parte de esa matriz productiva. Ecuador, cuando llegamos nosotros al gobierno, 40% aproximadamente era energía de origen hídrico, es decir, renovable, limpia, con la riqueza hídrica que tiene el país. Un 50%, 52% térmico, y teníamos que importar, tenemos todavía que importar diésel, que es altamente, primero, empeora el sector externo, segundo, altamente contaminante, y el resto incluso importábamos a Colombia y Perú, y nos vendían carísimo, dicho sea de paso, cerca de 1.000 millones habíamos gastado en importación de electricidad. En el 2016, con las nuevas 8 hidroeléctricas que estamos haciendo, 93% de la energía eléctrica será de origen hídrico. Podremos exportar energía. Entonces, esto también es un paso importante en la diversificación de la matriz productiva. En este caso, la diversificación de la matriz energética. Presidente, le hago esta pregunta con respeto, pero a partir de todas las evidencias que he notado acá. ¿El Ecuador es viable superando la correa de dependencia? Mire, somos muy preocupados de eso. Yo siempre pido cada mañana a Dios, el creyente, ¿no? Que pasar por el poder y que el poder pase por mí. Y siempre he buscado en la vida ser útil, no ser importante. Y aunque Bertolt Brecht dijo alguna vez, los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Yo quiero luchar toda la vida, pero jamás ser imprescindible, ¿no?
y somos muy preocupados en formar nuevos cuadros. Ponemos mucho énfasis en los jóvenes, yo estoy lleno de esperanza, porque veo jóvenes brillantes por doquier y un cambio de mentalidad. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Ribenera, acaba de cumplir 30 años. Es la presidenta más joven de América Latina y probablemente del mundo. Nuestra ex gobernadora del Guayas, actual candidata a la alcaldía de Guayaquil, 30 años. Otra persona brillante. Nuestra gobernadora de Tungurahua, 27, 28 años. Nuestra nueva asambleísta, Gabriela Díaz, me parece, que acaba de sustituir a un asambleísta que salió para ser candidato a la prefectura de Pastaza, tiene 25 años. Entonces, apostamos mucho por los jóvenes, tenemos verdadera fe en los jóvenes y ha sido una preocupación explícita de Alianza País preparar cuadros jóvenes que pronto tomen la posta. Para mí el mayor éxito sería el rato en que vengan los jóvenes y digan, presidente, sabemos que trabajó, hizo lo posible, dio lo mejor de usted, pero ya está mayorcito, váyase nomás que nosotros vamos a seguir, lo vamos a hacer mucho mejor. ¿Pero usted cree que es posible superar? En este sector de INTA, donde está el proyecto minero, ganamos 9-1. Pero el segundo se opone a todo y habla en nombre de todos. Terrible. ¿Usted cree que es posible la superación de su desarrollo, la dependencia fuera de un proyecto regional de América del Sur? Y hemos sido muy claros. O sea, eso es lo que pretende la izquierda boba, ¿no? Que en un país pequeño como Ecuador cambiemos el injusto e inmoral orden mundial. Eso es suicida. Cambiemos la División Internacional del Trabajo. Debemos de producir petróleo y pongámonos por decreto a producir software, satélite. Eso es absurdo. Imagínense un Evo Morales sin exportar minerales, una Venezuela sin exportar petróleo. Eso es suicida y eso es lo que quiere imponer una pseudo izquierda supuestamente ecologista, como que si ecologismo es patrimonio de la izquierda, es un eje transversal. O sea, si Pinochet era ecologista, también era de izquierda. Si el Che Guevara no era ecologista, no era de izquierda. Esas son las tonterías, las novelerías. Y es un absurdo pretender que en un país pequeño como Ecuador cambiemos la División Internacional de Trabajo, cambiemos las relaciones injustas de poder a nivel mundial. Lo que sí podemos hacer es proteger a nuestro pueblo de esas injustas relaciones de poder o de las consecuencias de esa injusta división de trabajo. Pero sí, con la integración podemos tener mayor incidencia. Yo también creo que es difícil, desde el sur de América Latina, cambiar el injusto orden mundial. Yo creo que lo pueden hacer los ciudadanos indignados del primer mundo. Por eso el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street, etcétera, dan tanta esperanza. Pero bueno, tal vez se lo pueda lograr, pero integrados, juntos. Individualmente, países pequeños como Ecuador, Bolivia, tratar de cambiar ese injusto orden mundial, la División Internacional de Trabajo, eso es suicida. Y eso es lo que buscan ciertos izquierda boba, que cree que es izquierda radical y la más funcional al status quo y a la derecha. Las líneas centrales de ese proceso de integración que pudieran ayudar a toda la región a superar la situación actual, ¿cuáles serían? ¿Cómo se la imagina esa integración en un futuro? Bueno, es UNASUR, por ejemplo. Ustedes se pueden imaginar que todavía comerciamos en dólares, una moneda extrarregional, y con eso extraen riqueza pues nuestras naciones, es lo que se llama el impuesto al señoreaje. El que emite dinero, tú eres especialista en eso, capta pues parte de riqueza. El ejemplo es muy fácil. Si yo le vendo una silla a Venezuela que cuesta $10, Estados Unidos, por emitir un billete de $10, como que si capte una silla ecuatoriana. Entonces tenemos que ir a sistemas de compensación, como es el SUCRE, el Sistema Único de Compensación Regional. Es decir, yo te vendo 100, tú me vendes 80 y solo se transfieren 20. Y el resto cobramos en moneda nacional a nuestros respectivos exportadores. Tenemos que ir a un fondo de reserva regional, que son cosas tan obvias. América Latina transfiere centenas de miles de millones de dólares al primer mundo. Financiamos al primer mundo. Financiamiento que se requiere para nuestro desarrollo. Pero no solo financiamiento, porque financiamiento es que yo doy 100 y después me devuelven 100. Es transferencia neta de riqueza, porque a la vez que mandamos nuestras reservas al primer mundo, centenas de miles de millones, estamos hablando de unos 400.000 millones de dólares, ¿ya? Y tal vez por esas reservas nos dan 0.5%, 1% anual, al mismo tiempo nos endeudamos al 7-8% con esos mismos países. Y los billetes no están marcados, son nuestros propios billetes, cuando deberíamos tener el Fondo de Reservas del Sur. Es más, coordinando reservas se necesitan menos reservas. Es como la acción colectiva. Es, si tú quieres, si tu casa cuesta $50.000, ¿ya? A la final tú solito no puedes pagar para protegerte de un incendio en tu casa. Pero si hay 50 casas de $50.000 y cada uno pone $1.000, ya se tiene $50.000 para cubrir el incendio de una casa.
reponer esa casa. Y la probabilidad de que todas las casas se incendien es mínima. Entonces, lo que no lograbas individualmente lo puedes lograr colectivamente. Con la misma o menos cantidad de reservas, poniendo juntas las reservas, que se llama en inglés pooling reserves, puedes tener mayor cobertura que cada uno teniendo en el extranjero sus reservas, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, etcétera. Además de que acabas con esa barbaridad de estar financiando al primer mundo y transfiriendo riqueza al primer mundo, porque son recursos tuyos que los pones al 0.5, al 1% en Estados Unidos, en Canadá, y luego te prestas a esos mismos países al 7-8%, un absurdo completo. Usted dijo alguna vez que lo más difícil es el cambio cultural. ¿Qué avances se ha tenido y qué obstáculos hay que enfrentar todavía por delante? Sí, el cambio cultural hay muchas cosas que nos inmovilizan. Por ejemplo, la eterna victimización. Somos los pobrecitos, nos explotó Estados Unidos, los españoles fueron unos malvados, entonces no tenemos que hacer nada porque somos los buenos y los malos son los que tienen que cambiar. Entonces, si nos iba mal en algo, íbamos a echarle piedra a la embajada de Estados Unidos. Entonces ya hay que acabar con esa victimización. Claro que ha habido explotación en América Latina, lo he dicho, soy el primero en reconocerlo, pero los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos, y hay mucho que cambiar, ¿no? O el paternalismo, ¿no? Por ejemplo, con nuestros pueblos ancestrales, que tantos años, pobrecitos, y los otros las víctimas, no, sí, hemos sido explotados. Entonces, como son víctimas, se cae en un error muy grave, creer que tienen supremacía moral sobre los no victimizados. No, las víctimas son eso, víctimas, pero no son mejores ni peores que el resto. Hay que reparar esa injusticia, por supuesto. El creer que tienen la respuesta a todo el mundo, ellos son los que tienen el buen vivir, no es verdad. Ellos son los que han sabido cuidar la selva. Por supuesto, si son 3.000 guaraníes, el impacto en la selva va a ser mínimo, pero si son 300.000 guaraníes, con las mismas técnicas de producción que tienen ahora, vamos a ver el impacto en la selva. Y se vive engañando, sobre todo una izquierda infantil, insisto, con estos mitos, ¿verdad? Entonces, esa victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales. Además que se le ha hecho creer que por eso tienen supremacía moral, que solo hay buenos. No, hay buenos dirigentes indígenas y malos dirigentes indígenas. Hay buenos indígenas y hay malos. Donde más violencia intrafamiliar hay es en el mundo indígena. Donde más alcoholismo hay en el mundo indígena. Pero estas cosas no hay que decirlas, ¿no? Creen que tienen todas las respuestas, que ellos tienen el buen vivir. No es cierto. Nuestros pueblos indígenas no viven bien y se confunde miseria con folclore. La miseria no puede ser parte del folclore. En el siglo XXI, cualquier grupo humano que no tenga acceso a servicios básicos, agua potable, alcantarillado, vía de comunicación, telecomunicaciones, electricidad, eso no se puede llamar folclore, eso se tiene que llamar miseria, injusticia, pero se la considera parte del folclore y así lo inmoviliza. Y por último, por ser víctimas eluden su responsabilidad. También hay responsabilidad de ellos, de su situación. Pudieron reaccionar antes, pudieron estar unidos. Y esto que te hablo a nivel de grupos indígenas, también hablemos a nivel de nuestros pueblos, ¿no? Hemos sido explotados, entonces que cambie el resto. Yo no tengo que cambiar nada porque yo soy el bueno, tengo toda respuesta y el resto no. El resto es el que tiene que cambiar. Y así nos inmovilizamos. Ese es el cambio cultural. Dejar de justificar todo. La impuntualidad, qué mayor falta de respeto, qué mayor ineficiencia, ¿no? Entonces, si hablamos de impuntualidad aquí en Ecuador, la culpa es del gobierno, porque no hay buenos medios de transporte. Yo estudié en Urbana-Champaign, en Illinois. Es la ciudad con mejor transporte de Estados Unidos, de las ciudades pequeñas. Y los ecuatorianos seguían llegando tarde. Entonces ya no tenían pretexto. Y cuando les preguntaba, ¿por qué llegaste tarde? Ah, no, es que es feo llegar a puntual. O sea, ya era una virtud la impuntualidad. Y así justificamos todo. Y si justificamos todo, ¿no? Einstein decía, insanidad es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Muchas veces nuestros pueblos quieren que todo cambie sin cambiar absolutamente nada. Eso es imposible. Eso es parte de ese cambio cultural. Exigirnos mucho más, lograr la cultura de la excelencia, no ser tan autocomplacientes con nosotros mismos, parar esa victimización y por otro lado ese paternalismo. ¿Qué fue lo que cambió el economista, el profesor Rafael Correa en esos 7 años? ¿Qué cambié yo o qué yo pude cambiar? ¿Qué cambió usted? Bueno, he aprendido muchísimo, ¿no? Cosas que no te enseñan los libros de texto, por ejemplo. Todos sabemos que la infraestructura es muy importante para el desarrollo, que aumenta competitividad sistémica, productividad. Yo nunca me imaginé el impacto que tenía en autoestima la gente. Sentirse ya parte de una sociedad, porque ya tengo el buen carretero, ¿no? El sentirse igual que el resto del mundo, porque nos habían acostumbrado a que éramos inferiores y que solo podíamos tener malos carreteros. Eso jamás me lo imaginé. Y eso tal vez es el cambio más importante, el cambio en la actitud de nuestro pueblo.
un pueblo para el cual antes todo era imposible. Nos consideramos inferiores, nos habían acostumbrado a eso, nos habían bombardeado los poderes mediáticos. O sea, las buenas noticias no eran noticias, solo las malas. Todos éramos corruptos, perezosos, inútiles, etc. Entonces, eso ha cambiado. Ya no nos dejamos atemorizar, no nos dejamos acomplejar, hemos recuperado la esperanza. Y eso ha sido en gran parte por la obra pública. Eso no te lo dicen los libros de texto. Entonces hemos aprendido muchísimo, ¿no? Hemos aprendido muchísimo en la administración pública, hemos tenido que hacer camino al andar, cosas que no existen, no hay manuales, no hay manuales para la institucionalidad de un Estado. Esto depende de la realidad de cada país. No hay manuales para la agenda presidencial, por ejemplo, cómo organizarla, etc. Entonces, se ha hecho muchísimo camino al andar. Presidente, muchas gracias por esta conversación. Le dejamos espacio para que dirija un mensaje final. No solo a Ecuador y a la patria grande, ¿no? Lo hemos dicho en esta intervención. Ese sueño de nuestros libertadores de la integración de una nación de naciones ya no es solo un sueño, es una necesidad de supervivencia, sobre todo para los países pequeños. Un Brasil puede ser un caso diferente, pero sobre todo para los países pequeños. A no dejarnos engañar, a no dejarnos someter, a acabar con el neocolonialismo, sin soberbia, a tenernos fe en nosotros mismos. Y con esa autoestima recuperada, con esa fe en nosotros mismos, con esa unidad latinoamericana, no habrá cosa que no podamos lograr. A exigir los diferentes pueblos de Latinoamérica esa integración y sistemas realmente de justicia social para todos y para todas. Estados realmente populares y no los estados burgueses que han caracterizado a nuestra América Latina. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Y siempre bienvenidos a Ecuador. Muchas gracias. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso,